siguiendo un poco la línea de debate y sobre todo desde el despacho de Munguía y Asociados, pues mira, vamos a ver, efectivamente ese espacio digital supera totalmente la evolución del derecho y en este sentido la maquinaria, la regulación es, si no escasa, inexistente y sobre todo sí está regulado en Francia, se ha adelantado aquí a toda la normativa española, pero es verdad que tenemos varias cuestiones que plantea en relación a cómo regular, a cómo llevar a cabo constitución de club, sociedades y los contratos de los ibéricos. Entonces, muchas veces se plantea la situación de un menor y cómo contratar a ese menor. Si vamos al Estatuto de los Trabajadores, no se puede hacer. Tampoco puede ser autónomo. Entonces, la solución de algunos clubes o el entramado en todo esto es decir, bueno, vamos a pedir la autorización del padre. Entonces, en función de la autorización del padre, vamos a hacer una sesión de derechos y a partir de ahí, de imagen, y a partir de ahí que empieza a jugar en el club. Hablamos de menores de 16 años. Luego vamos a hacer la distinción en los mayores, quienes pueden ser autónomos. Entonces, la situación es, conseguimos la autorización del padre para poder para que el menor pueda jugar. ¿Vale? Se puede tener. ¿Nos arriesgamos a una expensión? Seguro. ¿Podemos defenderla? Sí, porque es que nadie nos impide o nadie puede decir, oiga, no, mire, está aquí, pero regúlelo. O sea, actúe usted en la situación del menor que puede efectivamente, pues, oye, pertenecer a un club, a una asociación, efectivamente crear ese vínculo entre club y menor. Eso por un lado, porque la verdad que yo creo que ahí el espacio digital, sobre todo la regulación española, va a ir, si no aportamos y cogemos y avanzamos en esto, eso va a estar parado varios años y esto va avanzando a una velocidad de vértigo total. ¿Qué pasa con los mayores de 16, es decir, los 18? Porque el elenco en donde nos movemos está entre 16 y 24 años. Son los auténticos profesionales, digamos, el gran, vamos, el héroe en toda esta situación de ese espacio digital. Ahí se puede utilizar los contratos laborales, como dijiste muy bien, Pedro, y en ese el Estatuto de los Trabajadores. Y luego dentro de la normativa, ver si dentro de los clubes profesionales como lo hacen, pues se puede también contratar perfectamente a los jugadores. Y eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa es que la verdad que entra materia laboral, materia fiscal y materia mercantil. Si ponemos de acuerdo a todo el gobierno en esos tres patas del derecho para poder regular todo esto, vamos, eso sería un éxito que yo tengo mis dudas que pueda ser a un espacio corto de tiempo, pero es verdad que entran esas tres patas del derecho y es complicado porque solo la legislación francesa lo que ha hecho es la parte laboral. Entonces, ya se plantean dos cuestiones respecto a los jugadores, es decir, el que es menor de edad y el que es mayor de edad. El mayor de edad, lógicamente, puede darse de alta de autónomo y desde el punto de vista, pues, aplicársele todo lo que es seguridad social, contingencia, en fin, toda la que es una situación de un profesional, de un club, también puede ser aplicado a esos mayores de edad, sobre todo seguridad social y lo que es importante también, bueno, pues, la normativa laboral y fiscal. ¿Qué pasa respecto de esa situación de que se regule expresamente? Hombre, en Francia permiten a los menores poder competir, ser jugadores y además en club o en sociedades, ¿no? Respecto a esa parte laboral, el estatuto, ¿qué nos dice? ¿Es autónomo? Bueno, sí, se puede hacer un contrato. Desde el punto de vista del contrato, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cesión de derechos, audiovisual, en fin, toda una serie de cosas, propiedad. La propia cesión de imagen de ese jugador es un coste añadido al club y eso supone que dependiendo de cómo coloque el A, la coma, la B, el punto y coma, pues así pegará el sablazo a Hacienda o no lo pegará. O sea, hay que tener cuidado porque hay que redactarlos muy bien, muy fino y tener en cuenta la parte fiscal, que muchas veces no se tiene en cuenta. Vamos a hacer el contrato y espérate un momento. Hacienda se está metiendo ahora precisamente en lo que es los eSports. Está viendo que hay un filón
está generando ahí una serie de beneficios a los clubes, que el problema no es que sea, no, vamos a pasar ahora, venga, estamos 1 año, 2 años, no. Ojo con el dato porque Hacienda está metiéndose en saber qué es todo esto, qué es ese espacio digital. La parte que a nosotros nos sorprende mucho y es desde el punto de vista de asesorar al empresariado y sobre todo en este ecosistema y en este espacio digital, qué sociedad, qué tipo societario, qué contrato o qué constitución de sociedad es la que procede en todo esto, porque todo es muy bonito, tenemos los clubes, pero vamos a ver, si nosotros queremos una asociación y esa asociación, o hay varios jugadores que quieren salir a la palestra y competir, ¿cuál es la forma que hacemos? Nos vamos a una asociación, federación, a un club. Lo lógico, lo que se está haciendo por ahora son las sociedades limitadas, con sus más y sus menos. Sobre todo, hay que ser muy puntillosos en los estatutos en cuanto a la concreción de lo que se va a dar a ese espacio digital, dónde se proyecta y cómo se va a proyectar en el tema societario ese espacio digital. Entonces, es complicado, porque primero no hay modelo, no hay regulación, no hay normativa, y lo único que nos vale es un estatuto de los trabajadores que, bueno, que si hacemos así desempolvamos los años que lleva para atrás, que está, por mi punto de vista, está más que obsoleto. O sea, hay que hacer una reforma laboral, pero la reforma laboral que se ha hecho no comprendía precisamente esa evolución del espacio digital. Entonces, temas societarios que podemos, lo lógico sería las sociedades limitadas. Un poco de parapeto en cuanto a poder proteger al jugador y además cumplir tanto la normativa, en este caso mercantil, laboral y fiscal. Luego también nos encontramos con toda una parafernalia, sesión de derechos, que el problema es sesión de imagen, audiovisual también, que plantea problemas desde el punto de vista de que ante la ausencia de normativa, pues, ¿a qué nos vamos? A los bloques civiles, a los bloques mercantiles, a los bloques laborales. Entonces, resulta que te puedes ver con una mesa llena de textos normativos y decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el que cojo? ¿Este me vale? Bueno, sí, me vale este, pero ahora... Y empiezo a refundir, y empiezo corta y pega, corta y pega. Y eso puede salir un churro, pero un churro de los grandes, que cuando llegue y te veas, dice, bueno, ¿y cómo podemos? Vamos a sacar esto al mercado, nos arriesgamos y sabemos el riesgo que es que nos lleguen las inspecciones, las sanciones, desde el punto de vista fiscal, laboral. Sí, porque no hay regulación en este momento. ¿Qué se propone desde el despacho? Y muchas veces lo hemos comentado los compañeros, los asociados. Hombre, la forma ahora que protege y que puedes dejar en el mercado esa posibilidad de decir, bueno, estamos legalmente cumpliendo sociedades limitadas y a través de los clubes también, como está muy bien hecho. Contratos. Yo no me arriesgaría a contratar a un menor de 16 años. Sí lo entrenaría, es decir, sí pudiera estar como una especie de contrato federativo, es decir, partícipe de la situación de ese propio, dentro de un club. Y lo que haría es, lógicamente, a los mayores de 18, pues un contrato laboral, que es lo que se está llevando. Normativa en todo esto, pues mira, ojalá pudiéramos llevar a cabo y empezar a legislar a marcha lo que este espacio digital pues progresa, es decir, en este ecosistema que no sabemos, hoy es A y es A más A más A más A, es exponencial. Las leyes no son exponenciales, es al revés, es todavía aquella reforma. Si pretendemos reformar una ley, vamos a reformarla todavía peor, porque los españoles somos así, somos acertados en hacer reformas o contrarreformas peores de las que todavía tenemos. Y en ese sentido, yo creo que sí es verdad, y una cosa me gustaría, que incluso lo estuvimos hablando, yo creo que varios exponentes, el libro blanco de los e-games aquí, eSport ya está, e-game, para poder nosotros empezar a caminar y dar las ideas aquí al jurídico, al operador jurídico, para que empiece ya, si no a nivel estatal, a nivel autonómico, porque lo podemos hacer, tenemos nuestras competencias aquí para poder hacerlo. Entonces, esa es una idea que estuvimos ya rondando, que lo estuvimos
exponiendo, y sobre todo en el sentido de coger y decir, ¿por qué no lo hacemos, avanzamos y proponemos aquí a nivel autonómico pues, toda una serie de actuaciones en las cuales efectivamente, y en ese sentido lo tenemos en el Estatuto de Autonomía precisamente, está los eSports como una cosa aparte a legislar, a proponer normativa en ese sentido. Hombre, yo creo que es una idea que quien esté gobernando, sea del signo que sea, yo creo que tiene que ver en la situación que estamos hoy aquí, en las actuaciones que se están haciendo, en la influencia, como decía Iván, es decir, en la interacción que estamos entre espacio digital y sobre todo educación, que yo creo que aquí es donde, e integración, como decías tú también, Pedro, yo creo que en esa secuencia vamos a sentar, a hacer unas mesas y empezar a buscar con el gobierno autónomo la posibilidad de poder iniciar una legislación, una normativa, aunque sea autonómica. Y yo creo que en ese sentido sería un avance importante y además, que es el futuro. Es decir, vamos a legislar para el futuro y a lo mejor primera comunidad autónoma que podía tener, que también ha hecho actuaciones importantes, sobre todo en esa liga que se pretendía crear entre colegios, o que incluso casi se materializaba, o sea, estaba a los mínimos de llevarse a cabo. Pero yo creo que eso sería muy interesante y proponer aquí a nivel autonómico que seamos, si no pioneros, pero sí con la conciencia que tenemos del ecosistema y sobre todo tener los elementos base, porque los tenemos, de juego, de actuación, de reacción y sobre todo de empezar a actuar ya, iniciar desde esta comunidad autónoma o desde las asociaciones, en fin, toda una serie de actuaciones para poder crear esa normativa y llevar a cabo todas estas situaciones. Eso es lo que para mí sería interesante sacar de este segundo foro, que llegue aquí a las autoridades, a los políticos, se sienten, nos escuchen a todos nosotros, porque no es uno, es que son 10 y esto va a ser exponencial a 20. Y en esa situación, siéntense, escúchenos y propongan y lleven a cabo las actuaciones para regular todos los días.